Buenos días, apreciados estudiantes. Aprovecho este espacio para hacerles llegar a ustedes la explicación de una de las temáticas que hemos trabajado en clase, dado que algunos de los estudiantes del curso me han manifestado que han tenido dificultades desde el punto de vista de la comprensión de la temática. Entonces voy a abrir unos pequeños espacios para poder comentar el tema y explicarlo de esta manera para que puedan hacer los repasos respectivos y quede con mayor claridad. De este modo, el propósito es que ustedes, cuando estén en clase, en vez de empezar a explicar nuevamente todo el tema, lo que hagamos es ir directamente a preguntas concretas para agilizar esa parte. Entonces, en ese orden de ideas vamos a continuar analizando lo que es el método gráfico de programación lineal para la solución de problemas de este tipo en investigación de operaciones. Ya habíamos revisado cuál era el problema, habíamos revisado cuáles son las restricciones, habíamos revisado cuáles son las variables, habíamos revisado cuál es el propósito del ejercicio en este caso, según lo que habíamos leído, y como manifiesta el ejercicio o el problema prototipo, es un ejercicio de maximización. Habíamos propuesto que la idea de organizar la información tiene que ser con este tipo de disposición. De esta manera vamos a poder identificar las variables, en este caso las variables son las mesas y las sillas, ¿sí? Vamos a identificar lo que son los procesos, que para el caso de este ejercicio los procesos vendrían a ser las restricciones, y finalmente la contribución unitaria por producto, que en este caso es el costo o el precio de venta más directamente. Y el problema de programación lineal en este caso exige determinar la cantidad a producir de sillas y mesas para obtener la máxima ganancia. Hay unos pasos los cuales nos indican qué es lo que hay que hacer. Primero, lo que tenemos que hacer es identificar la función objetivo, es decir, expresar en la realidad lo que se está observando en el problema. La función objetivo en este caso sería z igual a 50, que es el costo unitario, x1, en este caso sería la variable 1, más 80, que es el precio unitario de la segunda variable x2. Hay que maximizar la ganancia. De manera automática se identifican o se definen las variables de decisión. En este caso, x1 son las mesas y x2 hace referencia a las sillas. Hay que aclarar que los ejercicios en la vida real pueden tener muchísimas más variables, así como también pueden tener muchísimas más restricciones. Posterior a eso se identifican las restricciones. De acuerdo al ejercicio podemos dar cuenta de que las restricciones hacen referencia a unos procesos. En este caso, para el ejercicio, son los de corte y los de ensamble. Y cuando los expresamos de acuerdo al número de horas que estos consumen para cada uno de los productos. Entonces, x1 para corte x1 más 2x2 tiene que ser menor o igual a 120. Recuerden que como estamos haciendo un ejercicio de maximización, y recuerden que el principio en las organizaciones es que todos los recursos tienden a ser escasos o son escasos por naturaleza, quiere decir que el departamento de corte, para el momento en que se tengan que entregar los pedidos desde el punto de vista de mesas y sillas, entonces hay que tener claro que se pueden utilizar hasta 120 horas para corte y lo mismo para ensamble, pero en este caso hasta 90 horas de ensamble. Quiere decir eso entonces que tanto las mesas como las sillas tienen un número determinado de horas en cada uno de los procesos. El paso 3 pues requiere que se ajusten esas inecuaciones dadas en la diapositiva anterior en ecuaciones. Lo único que tendríamos que hacer sería igualar las ecuaciones, ya no sería menor o igual a 120, sino sería igual a 120, y lo mismo para la segunda restricción, x1 más x2 pasaría a ser igual a 90. En este plano propuesto, este plano cartesiano, la idea es que tengamos en cuenta que está expresado en unidades de 10 o en decenas. Lo que procedemos posteriormente a realizar es encontrar las coordenadas para esta función lineal. ¿Sí? En este orden de ideas lo que tendríamos que hacer es identificar dos puntos dentro de esa función. Con esos 2 puntos es más que suficiente para poder hacer la unión, y pues sabemos que cada función tiene la posibilidad de ser graficada en una cantidad de puntos infinitos. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el punto de referencia
cual se puede trabajar para identificar o encontrar una función. En ese caso, o para poder despejar una función, en ese caso siempre la recomendación es que se trabaje en el origen. Entonces, para la restricción 1, que es x1 más 2x2 igual a 120, lo que tendríamos que hacer es reemplazar para el primer punto, para encontrar el primer punto, lo que es x1 a 0. Entonces, después de hacer ese reemplazo, podemos encontrar que 2x2 es igual a 120. Aquí voy a señalarlo. ¿Sí? Reemplazamos x1 a 0. Entonces 0 se suma con 2x2, queda 2x2. Ese 2x2 da igual a 120, por lo tanto sabemos que lo que necesitamos despejar es x2, que tendría que estar solo en este lado izquierdo del igual, por lo tanto este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, de tal manera que cuando hacemos la operación 120 dividido 2 nos va a dar que x sub 2 es igual a 60, por lo tanto ese es el valor que hay que tener en cuenta acá para el punto 1 de la restricción 1. Para el punto 2 de la restricción 1 debemos tener en cuenta que lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, pero cambiando la variable x sub 2 o reemplazándola a 0. En este caso, pues el proceso es mucho más sencillo, porque al reemplazar el valor a 0, sabemos que la función x1 más 2 x2 es igual a 0, multiplicamos 2 por 0, 0, por lo tanto nos da x1 más 0 igual a 120. Si sumamos x1 más 0 nos sigue dando x1 y nos da 120. En ese orden de ideas lo que tenemos que hacer es proceder en el plano a graficar como tal la función en este caso. Ustedes pueden observar que la función se grafica con x2 igual a 60, aquí está el 60, y x1 igual a 120. Aquí entonces podemos observar cómo debe ir la gráfica entre esos dos puntos. Como decía anteriormente, si hacemos el ejercicio de graficación en cualquiera de los puntos, siempre ese ejercicio de graficación va a tener relación, o ese punto va a tener relación con esta línea de esta función que se está trabajando. Posteriormente se hace lo mismo con la restricción número 2. Reemplazamos para dos puntos distintos, para x1 igual a 0. Aquí es mucho más sencillo porque la operación es más simple. Aquí automáticamente nos está diciendo la expresión que x2 es igual a 90, y cuando hacemos el reemplazo de x sub 2 a 0 nos ocurre lo mismo. Entonces en este caso la función me permite hacer un ejercicio de graficación de 90 x sub 1 y 90 x sub 2. Trazamos la línea y como tal así quedaría. El propósito del ejercicio también es que esas dos funciones queden graficadas en el mismo plano cartesiano. Entonces, al poderlo desarrollar, esta sería más o menos la expresión. Nótese que el color hace referencia a cada una de las restricciones que aparecen graficadas, de tal modo que podamos encontrar unos puntos de referencia y unas líneas de referencia, en este caso las funciones, que nos van a permitir saber en qué momento, en qué parte, en qué zona se puede hacer la respectiva programación en cuanto a la producción, en este caso de mesas y sillas. Si hacemos el análisis, nos podemos dar cuenta que para el caso de este ejercicio la zona factible está comprendida dentro de esta zona remarcada, ¿sí? Es decir, aquí hay una infinidad de puntos los cuales nos pueden permitir hacer un ejercicio de programación de la producción para el caso de las mesas y las sillas. Sin embargo, como el propósito de la programación lineal en este caso es maximizar o minimizar, siempre va a requerir o siempre va a exigir que se trabaje desde el punto de vista del método gráfico con los extremos, con las esquinas en este caso, que técnicamente se conocen como los vértices. Posteriormente lo que tenemos que hacer entonces sobre la gráfica es señalar esos vértices, señalar esos puntos, para posteriormente, de acuerdo a las coordenadas que estos puntos tienen, lo único que habría que hacer simplemente sería reemplazar con la función objetivo. En este caso, recuerden que la función objetivo es z 50x1 más 80x2, lo que significa que en cada uno de los vértices mostrados anteriormente vamos a encontrar las coordenadas de cada uno de ellos, ¿sí? Y esos son los que nos van a permitir identificar
cuál es la programación propia que se debe hacer para poder alcanzar el objetivo del propósito principal del ejercicio, que en este caso es maximizar la utilidad, el ingreso o, bueno, en este caso las unidades de valor que se están por recibir en el caso de la comercialización, la producción y la comercialización de las sillas y las mesas. Entonces, al tener en cuenta que estos vértices están representados en las coordenadas, por ejemplo, nos dice que el vértice 1 es x sub 1, x1 igual 0 y x2 igual 0, me indica que es este vértice. Entonces, de esta manera puedo ubicar en el plano cuál es el vértice al que nos estamos refiriendo. En el caso del vértice 2, sabemos que el vértice 2 equivale, esta línea vertical es x sub 2, me dice que es 60, y la horizontal sería x sub 1 es igual a 0. Entonces, si observamos en el vértice 2, nos está representando precisamente eso, x1 es 0 y x2 es 60. Y lo mismo ocurre con el vértice 3. Si miramos el vértice 3, que es el punto de intersección entre precisamente las dos restricciones, vamos a darnos cuenta que ese punto tiene una relación directa con una unión dentro de unos valores que están dentro de x sub 1 x sub 2. En este caso es 60 para x sub 1 y 30 para x sub 2, que es lo que ustedes observan en este caso. Y finalmente el último vértice, que sí nos muestra que x sub 1 es igual a 90 y x sub 2 sería igual a 0. ¿Cómo se puede observar en este punto? Que sería el último vértice x sub 1 igual a 90 y x sub 2, para ubicar ese punto, tiene que estar en el origen, es decir, en 0. Posterior a eso, nosotros lo que hacemos es simplemente reemplazar valores. Entonces, si nosotros multiplicamos 50 por 0, da 0 más 80 por 0, que es en este caso el reemplazo que hago de x sub 2 es igual a 0, y así sucesivamente lo aplico con cada uno de los valores de cada uno de los distintos vértices. En ese orden de ideas, vamos a identificar que cada uno de esos valores está relacionado con esos datos que tenemos dentro de x1 y x2. Por lo tanto, al hacer el ejercicio y al calcular cada una de las posibles programaciones desde el punto de vista del trabajo que se hace sobre la zona factible en los extremos, nos va a indicar que el punto máximo o el ingreso máximo está representado en 5.400 unidades de valor. El ejercicio decía de manera específica dólares, y me está diciendo que de las variables x1 hay que producir 60 y de las variables x sub 2 hay que producir 30. En otras palabras, el resultado nos está queriendo decir que x sub 1, que hace referencia a las mesas, nos está diciendo que hay que producir 60 mesas, de x sub 2 que hay que producir 30 sillas, y que la función objetivo en este caso, que es 5.400, es la ganancia máxima que se obtiene. De esta forma acabaríamos con el ejercicio y ahí podríamos saber cómo se hace el proceso del método gráfico para problemas de programación lineal, en este caso con dos variables y dos restricciones. Espero que les haya quedado el ejercicio un poco más claro. Cualquier cosa referente a preguntas, dudas, aclaraciones, en clase las podemos tratar. Muchas gracias, que estén muy bien.